Si aparece la empresa como sensible y considera que no lo es, de todos modos que llene esos campos, si no, no va a poder avanzar. Así es. Okay. En su caso, alguno de los anexos pondría no aplica, como ya nos hicieron favor de explicarnos. Sí, y sobre todo los sensibles, los que la ventanilla califica como sensibles, tengan especial cuidado en esos 3 archivos que ahorita no están apareciendo. Que el hecho de que no aparezcan no quiere decir que no se les vayan a requerir después, ¿no? Contrato de maquila, contrato de uso o goce del inmueble y el diagrama del proceso productivo. Y hablando lo de los sensibles y complementando la información, o sea, sí hay empresas que les arroja, oye, tienes operaciones del anexo 1 TER, son sensibles, ¿no? La información, yo entiendo que en algunas es error, en otras sí hicieron operaciones que nunca detectaron que sí había una fracción de importación de anexo 1 TER que hicieron por ahí del 2012, que fue una sola vez, que importaron algo de acero ahí para un cable, ¿no? Y pues entran en anexo 1 TER. Entonces, la duda sería, la información que se tiene por parte de ustedes de las empresas registradas bajo sensibles, ¿es información que les proporciona economía? ¿O es información que deriva de una búsqueda que se hizo de las fracciones de importación de las empresas? No, el requisito es muy claro, es que importen y retornen mercancías de los anexos y de las fracciones de acero, confecciones y calzado. Si las clasifica mal la ventanilla, es lo que comentaba en un principio, que se va a validar con las fracciones que tiene dadas de alta ante economía, que eso es lo que está mal y que se va a solventar. Lo que estamos proponiendo ahorita es que ustedes se autodeclaren, que haya una opción donde ustedes me digan si importan y retornan mercancías de los supuestos. Para confecciones y calzado actualmente está muy claro también, es que importen y retornen, pero cuando son destinadas al sector de la confección y del calzado. En acero es donde queda más difuso, porque no establece tal cual que estén destinadas al sector del acero, ¿no? En acero sería, a ver, ahí te va. Yo nada más importé, si no por decirlo, pero no estás. retorné. Nunca retorné acero. Bueno, a mí en que esas importa acero, fracciones. pero bueno, vamos a decirlo. Importé del anexo 1 TER, pero nunca retorné del anexo 1 TER. Entonces, ahí no estaría obligado No a estás cumplir. en el supuesto del requisito. Nada más que sea que importé y retorné del mismo anexo 1 TER. Sí. ¿Cierto? Y obviamente esto estaría a partir del 2011, que fue cuando entró, si mal no recuerdo, el anexo 1 TER, que pueden haber empresas que hicieron operaciones antes, que no entrarían, ¿verdad? Entonces, a partir de que entró la obligación de anexo 1 TER, a la fecha. No, sí sería de las fracciones que están en el anexo 1 TER. A partir de la fecha de publicación del anexo hasta el día de hoy. No, aunque las tengan, no recuerdo si el requisito habla en los últimos 12 meses, creo que sí, que no hayan tenido operaciones en los últimos 12. Sí, sería interesante porque es una duda, tú lo sabes, en el sector de la industria es muy constante, Jorge, que las empresas importen este tipo de productos para algunas manufacturas, ¿no? Entonces muchos de los asociados están sujetos a esta duda. Perdón. Sí. Y pues bueno, no sé si nos están ayudando también Guillermo, Julie, nuestra directora, y Guillermo también parte de nuestro equipo de comité, y pues siguen, van muchas preguntas, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos 46. Okay, ya hay 46. Hay una que ahorita 10 de la noche. Buscando el dato en la regla, siempre nos hacen cuando hacemos, a lo mejor me estoy adelantando a contestar una, cuando hacemos foros de este tipo, las empresas que solicitan por primera vez su programa IMEX. En la regla también viene, si lo pueden buscar, en donde vienen requisitos adicionales, el párrafo dentro del apartado B dice que para las empresas que soliciten por primera vez su programa IMEX ante Secretaría de Economía o que tengan operando menos de un año el programa, podrán cumplir con el requisito general señalado en el apartado A, y se va cada uno de esos requisitos donde te pide la antigüedad. Entonces, ahí la respuesta es sí pueden aplicar, nada más hay un párrafo en la regla que lo aclara. Ahora, pueden aplicar, complementando las dudas. Entonces, cualquier empresa del régimen general, importación o sensible, que se acabe de constituir y empiece a operar, puede aplicar de manera inmediata. Pero aquellas que lleven a cabo importaciones y retornos del anexo 1 TER o de mercancías vinculadas con cuestiones sensibles de confección y de calzado, se tienen que esperar forzosamente 12 meses. Sí. Es correcto, sí, ¿no? Es así, la información de la regla menciona lo de las nuevas e inmediatamente continúa con el anexo. Ok.
con los sectores sensibles. Sí, porque siempre existía una confusión, Jorge, ¿no? Que decían, oye, pues sí puedo, no, espérate, a ver, vamos a distinguir, ¿no? Las que no importen de estos anexos sensibles pueden de manera inmediata aplicar, las que sí llevan a cabo importaciones y retornos. Salvo que seas parte de un grupo y que otras empresas de tu grupo ya te estén dando esa antigüedad. ¿Es correcto? Sí, claro. Ahí sería la excepción, si no, sí tienes que esperar ese tiempo. Sí. Y en respuesta un poquito a tu comentario anterior, también nosotros sí podemos verificar en sistemas en el SAT si importaste y efectivamente regresaste. Y ante una duda, como se hace para el caso del NEX, se les hace una consulta, ¿no? Sí, porque a ustedes les reflejaría de una manera muy inmediata las fracciones que importó un RFC, las fracciones que retornó, y es un tema nada más de, bueno, Emilio, de cotejarlo con lo que es el anexo 1TER. Entonces, sí ha habido empresas que hemos visto que tienen fracciones del anexo 1TER, ¿no? Que incluso tienen las ampliaciones, pero no las tienen ubicadas porque le hicieron para un producto. O sea, eventualmente para una sola situación, no es un tema reiterativo, entonces si la duda es constante y no las tienen en el radar esas fracciones. Esas empresas que ya no siguen haciendo estas importaciones de este tipo de productos, pues la sugerencia sería que con economía solicitaran la baja. No sé, Jorge, ¿qué opines? O sea, no está el supuesto de 12 meses, pero eso lo que te dice no es desde la fecha de publicación del anexo 1TER, es fracciones dentro del anexo 1TER. Si yo identifico fracciones que están dentro de ese anexo, aún y que haya sido antes de la publicación del anexo, sí te podría catalogar. ¿Y habría manera de que te pudieran, no sé, aclarar el punto en cuanto a que el anexo entró en vigencia en una fecha posterior y ya no son operaciones que estaban reguladas a partir del 2011? Es que es un tema que comentábamos justamente con Jorge el otro día, porque me decían que abriéramos un anexo para que aclararan. Si digo por qué no soy sensible, ponerlo en un anexo como opcional, ¿no? Una justificación. Pero ahí es una declaratoria. Si tú me dices, es como si me dijeras que no estás en el 69 y me tengas que decir por qué, ¿no? Si tú no estás catalogado como sensible y me dices que no, yo voy a hacer mis validaciones, pero no me tienes, en todo caso, si yo detecto que me estás diciendo que no eres sensible, pero tienes un retorno del 50% en fracciones del anexo 1TER, pues sí, muy probablemente vaya y te pregunte por qué te declaraste como no sensible y si tienes esa operación. Aquí la recomendación que estamos haciendo a las empresas, cuando ya viene una precalificación, ya el propio sistema, la ventanilla te está diciendo que estás en sensible. Cuando eso sucede, la recomendación es hay que llenar los campos, porque lo que tú nos estás diciendo es cierto. De repente, yo supongo que no estoy en sensibles, pero de repente hay por ahí alguna fracción que fue de excepción, lo que tú quieras. Entonces más vale la pena llenar la información. Hemos observado ya, porque tenemos ya algunos casos que hemos estado platicando con Leti, donde la empresa se considera no sensible y te aparece que eres sensible. Entonces tratamos de llenar y lo que estamos encontrando es que en realidad, en general, sí puedes llenar esos campos, es decir, los porcentajes que te va a pedir cambian, pero lo sigues cumpliendo y la información la tienes, de manera que vale la pena en esos casos, como una medida preventiva por parte de la empresa y pudiendo haber un error de la propia empresa, vale la pena llenarlo, ¿no? De hecho, lo importante es que se den cuenta, porque existen muchas empresas que a sus áreas de comercios pues les demandan rapidez y no exactitud. Entonces, cuando les haces el cuestionario y le dices, oye, ¿estás dentro del anexo 1TER o eres sensible?, siempre te responden por default que no. Y el tema es cuando se dan cuenta que sí, y pues bueno, nada más sería como adaptar lo que sean los requisitos para poder cumplir. Y ahí en ventanilla te va a decir que tú estás en sensible. O sea, ya cuando estás entrando… Pero eso eventualmente se va a corregir. Sí. Es donde les decía que se va a dar este giro, que en lugar de que te vaya a validar con las fracciones de economía, tú te declares si eres sensible o no. Si contestas, te reconoces sensible, te van a salir los requisitos de sensible. Si me dices que no, te van a salir solo los de IMEX normal. Esto es a futuro, ahorita todavía no está así. Sí. Y en ese momento yo supongo, Leti, que si yo me asumo como no sensible y tu información te revela, como autoridad te revela que soy sensible, va a haber un requerimiento y ahí tendré que completar la información. Sí, básicamente. Así es.
Que en el Entonces, caso de sensible hay duda, pero en el momento en que te requieran, vamos a suponer que hay requisitos especiales para las sensibles. El 99% cumplen, pero el 1% no, Jorge. Entonces ese 1% que tú le requieres va a tener la oportunidad de ampliar su capital social fijo o ver el tema de sus empleados y tratar de hacerte la aclaración, aunque sea con fecha posterior. O sea, a partir del requerimiento solventar esa situación. O sea, pudiera ser que al momento que le requieras no cumplía. ¿Sí? Y no le queda más que ampliar su capital social fijo, ver lo de sus empleados, Jorge. Ustedes le van a permitir que a partir de esa fecha, digamos, lo corrija y te diga... Dentro del plazo Dentro del otorgado plazo que les para el das de requerimiento. En respuesta. caso de que no lo puedan cumplir, se tendrá que otorgar la negativa, sin embargo no hay sanción. En el momento en que esté lista lo puedo volver a presentar. Ok, perfecto. Pues no sé si tenemos algunas preguntas que ya nos hicieron llegar. No sé si pues me ayudas, Salvador, con algunas, perdón. Con algunas de las preguntas. Por supuesto, muchas de las preguntas iniciales que vienen en el formulario de preguntas frecuentes que ya habían elaborado, creo que algunas ya se han venido resolviendo. La primera venía respecto, y la hacemos nuevamente para que no haya ninguna duda, y dice, para efectos del punto 4.5, si la empresa cuenta con trabajadores propios para sus procesos productivos, pero tiene personal subcontratado a través de outsourcing para inspección, que ya lo mencionabas, Leti, de servicios, enfermería o seguridad, ahí esos no se van a tomar como personal que debe de ser registrado. Pero la volvemos a hacer para que no haya ninguna pregunta, y es una de las preguntas frecuentes que ustedes tienen en su manual. y ahí hay una pregunta también vinculada. Cuando tienes personal propio, tienes una cantidad importante de personal propio y también tienes una cantidad adicional de subcontratado en outsourcing. La pregunta aquí es, ¿tengo que completar las dos o solo me quedo con la del personal propio, que rebaso los requerimientos digamos, obligatorios? Sí se tienen que declarar las dos. Hasta este momento es el criterio que hemos estado siguiendo, derivado del consenso que se ha hecho y de las áreas internas. Sin embargo, no esperaríamos una opinión positiva de cumplimiento. Cuando ya acreditaste tus empleados propios, no esperaríamos, sí esperamos la lista con las empresas de outsourcing, si es solo una, que declaren el nombre y el RFC, que acrediten la retención del ISR, pero no la opinión. El sentido es, no estaría este punto condicionándote porque sí acreditaste tus empleados directos. Muy bien. Y ahí en esa parte de la retención del impuesto retenido basta una carta firmada por la empresa prestadora del servicio, Leti, donde ellos manifiesten que están haciendo la retención y el entero del impuesto de la renta de los trabajadores. Sí, lo importante es que si venga el RFC y que si nos declaran que esa empresa con la que ustedes contratan a la vez subcontrata a otra empresa, entonces también nos tendrían que dar la información de la subcontratista. Sí. Esta declaración de información, Jorge, como pueden ver en muchas de las solicitudes, nada más pedimos que declaren, porque son información que nosotros podemos verificar en sistema, ¿no? Pero necesitamos que ustedes lo manifiesten de una manera u otra. Entonces, la razón para pedirles si está otra empresa subcontratando, pedimos que lo declaren para que podamos verificar y evitar que les tengamos que hacer un requerimiento. Perfecto. Sí, es la parte de las manifestaciones que las empresas tienen que entender, que no nada más hacer la declaración de sí o no, sino que tienen que tener el respaldo de lo que le están diciendo es totalmente adecuado y correcto, porque podrían poner en riesgo su certificación, ¿no? En caso de que digas algo que no es, pues el SAT se va a dar cuenta con los sistemas. Entonces es la parte que nosotros manejamos como una cuestión de congruencia. No sé si Emilio tengas alguna pregunta. Hay una serie de preguntas que nos han realizado alrededor del anexo 24. Algunas empresas tienen duda porque están pidiendo el nombre del sistema, pero algunas compañías en los últimos 5 años han trabajado con más de un software. Entonces la pregunta es, cuando yo tuviera este caso y reciba al auditor, parte de esos reportes van a venir de diferentes fuentes. ¿Cómo espera el auditor recibir esa información? El reporte que se les está pidiendo es solamente de un mes, que se encuentre dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud. Por esa parte creo que no deberían de tener problema en acreditarlo. Ahora, si yo voy a la visita y les pido el seguimiento a lo mejor de un pedimento que se encontraba en el otro sistema, posiblemente no me lo puedan
enseñar, pero sí puedan presentar un detalle de lo que era el otro sistema, que sí se pueda acreditar que sí existía y que no es simplemente un supuesto planteado en el momento de la visita, ¿no? ¿Y Leti, van a pedir información de los últimos 5 años o únicamente del No, 2013? No, eso es a criterio. El reporte de saldo es para que sirva como insumo. Muy probablemente les estemos pidiendo información de ese reporte, de las operaciones de ese reporte, pero 5 años, como lo plantean en las auditorías, definitivamente no. ¿Tendrá una lista de reportes ya predefinido de lo que vamos a esperar de los auditores, como saldos abiertos, un balance contrainventario? La idea de tener acceso a todas las funciones del sistema es que podamos ver, básicamente nos interesa ver que sí lo tienen conforme al anexo 24 y básicamente nos estaríamos yendo en una primera instancia a los reportes que están establecidos en el anexo y a los catálogos. Gracias. Y la idea es verificar que tengan un control adecuado de la mercancía, ¿no? De los saldos, de mermas. No nos vamos a ir a tema auditoría a 5 años atrás, claro, o con reportes complicados. En el tema del anexo 24 nos preguntan mucho las empresas si va a haber una confronta entre el anexo 24 contra el sistema corporativo de la empresa, o básicamente ustedes van a checar solo el anexo 24. Para la CIMEX solo el anexo 24. Correcto. No van a pedir el inventario físico que tienen MRP las empresas, nada más anexo 24, sobre eso vamos a trabajar. Y ahora, cuando te dan el reporte de anexo 24, ustedes digamos que si quieren tú vas a decir este pedimento de tal fecha, a ver, dame la línea, ¿no?, de este pedimento, en cuántos pedimentos se descargó, ¿no? ¿Dónde está el reporte donde efectivamente y cuál es el saldo que te queda respecto a esa importación temporal? Más o menos supongo que la visita va a ser un ejercicio similar. Por la experiencia en las visitas hasta ahora, lo que hemos visto es que muchas veces el anexo 24 está muy vinculado con el sistema corporativo, ¿no? Si tu respuesta está en el sentido de que, por ejemplo, alimentas toda tu anexo 24 de algún mecanismo que estableciste para que se alimente en automático, cuestiones así que sí sea necesario ir a ver el sistema corporativo, o que tal vez en primera instancia cuando te llega la mercancía, lo más natural que hemos visto es que lo capturas primero en el anexo, en el corporativo, ¿no? Entonces tal vez sí vayamos a ver cómo es que se hace esa captura para ver la transición hacia el anexo 24 o el flujo de esa mercancía hacia el anexo. Esa transición suele ser la estructura del producto terminado. En las empresas lo conocen como el bill de materiales. El bill de materiales per se induce mucho al error porque maneja unos tiempos distintos que el ERP. Y también tomando en cuenta lo que piden en el reporte con respecto a los valores, el porcentaje de retorno del último año con respecto a valores, la empresa va a poder declarar en los pedimentos de exportación, que es un elemento que ustedes tienen a través del Data Stage, información que por lo regular proviene de información estándar, para propósitos principalmente de aduana americana, para costeo, y luego se ve reflejado en la factura mexicana. Pero estoy entendiendo, y es parte de las preguntas más generales que nos hicieron ahorita, para el 2015, el valor que se ha expresado va a ir vinculado a lo que realmente vamos a ir descargando, porque en un tema de cargos y abonos, lo que debe proceder es el valor de la descarga o el valor expresado en la factura. No, creo que son dos temas distintos. Sí, son dos temas separados. El control de las cuentas del saldo del crédito es el sistema del que estaba hablando María Elena, que se está desarrollando. O sea, va a ser una cuenta T donde van a entrar sus saldos de las importaciones y se va a ir descargando. El sistema de anexo 24, en como sea que se alimente el coste, así es otro tema, es esa parte. ¿Cómo dirían las empresas que deciden hacer la devolución del IVA, porque todo va alrededor del IVA? Cuando exporten, ¿cuáles van a ser los documentos de comprobación para demostrar que la mercancía se retornó y que ese va a ser el monto que va a poder deducirse para una devolución? Pues que no tiene que comprobarlo, o sea, la operación va a ser exactamente igual. Todo igual. Sí.
Sí, el No sistema... esperamos un mecanismo nuevo de comunicación No. entre el BUSEM y el sistema que puede venir en anexo a las facturas. Entonces todo eso no espera nada. El No. desarrollo ahorita del sistema es justo eso, hacer que se comunique con los otros sistemas del SAT para nosotros ver los descargos de manera inmediata y no pedirles documentos adicionales. Entonces ustedes van a tener una información ahí de espejo prácticamente de lo mismo que tenga la empresa. Es que finalmente, como lo veo, es como macro, ¿no? Sí. En cuanto a volumen de importaciones con volumen de retorno, el impuesto se causa a la entrada, ¿no? No se cubre y se va descargando por valores, es como lo están entendiendo al momento, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda evolucionar en un futuro, ¿no? No sé si tengamos otra pregunta. Sí, claro. Las empresas de maquiladoras de servicios, las que operan normalmente con el famoso esquema de Vendors Management Inventory para efectos de distribución o almacenaje, la pregunta es, ¿yo como empresa maquiladora de servicios debo certificarme? Cuando también asumo la responsabilidad del control de inventarios si hago normalmente esta transferencia a través de virtuales. Sí, sí pueden. Ricardo. Bueno, tenemos otra pregunta, si me ayudas aquí en producción para poder ver el monitor. Hay una pregunta que dice, ¿cuándo se va a aplicar por un grupo, cuando se va a aplicar por un grupo de empresas para los requisitos 4.6 y 5.24, se debe mencionar en la información de la empresa que va a aplicar o de la empresa de los grupos? Yo creo que se refiere un tanto a shelter, ¿no? O sea, cuando un shelter tiene diferentes empresas, ¿se puede aplicar por un grupo o tiene que ser en lo individual? A la shelter o a la maquiladora controladora, que solamente hay un caso en reglas, que es para una empresa muy grande, donde toda la operación está concentrada en un solo domicilio. Probablemente sea para esos dos supuestos. No, de hecho, se pueden acreditar como grupo todas las empresas que no acrediten la antigüedad, los empleados y la inversión. Cualquier empresa que pertenezca a un grupo que no por sí misma no pueda acreditar los mínimos requeridos de esos tres supuestos, puede acreditarse a través del grupo. Que eso fue un ejemplo que también hemos visto en reglas anteriores, donde en el caso del famoso rubro C de empresa certificada, cuando no alcanzaban el monto, se sumaba el monto del valor inmediato anterior de la comercializadora con la empresa maquiladora, y ese mismo ejemplo se ratifica en las empresas NEC, donde también se pueden subir empresas del grupo, ¿no? Y que aquí para el supuesto de las sensibles, a través de una carta responsiva podrían, si no acreditan los 4 millones o la antigüedad, pueden hacerlo a través de grupo, si es que tienen la opción. Sí, nada más haciendo la aclaración, la shelter es una sola razón social. Así es. Claro. No. Tienes adentro muchas líneas de producción de distintas entidades extranjeras, pero es una sola razón social y ahí no estás hablando del grupo. El grupo es cuando tienes varias razones sociales que son parte de un grupo en los términos de las reglas y alguna de ellas no cumple los requisitos que nos explicó Leti. Ahí metes esa opción. Y es un área optativa, esa parte del grupo es optativa. No tiene, si todas tus razones, si solo tienes una razón social o tus distintas razones sociales van a calificar por sí mismas, no es obligatorio llenar. Sí, claro. Otra pregunta, ¿el contrato de maquila vigente entre Corporativo y la IMEX es suficiente para respaldar la vigencia del proyecto de exportación respecto del requisito 5.1.17? Sí. Otra pregunta dice, si los socios de la empresa son personas morales extranjeras, ¿se deben mencionar? Sí, Sí. se pide También que se Sí. relacionen. Actualmente es donde hablábamos que hay un error en la ventanilla, pero que se puede cumplir poniendo un no aplica en la forma migratoria, pero sí se deben declarar. Esta otra pregunta es muy interesante. ¿Qué pasa si después de obtener la certificación una empresa se fusiona con otra empresa? ¿Subsiste la certificación? Obviamente dependiendo quién tomaría el control accionario dentro de esa fusión. Yo creo que ahí, pues digo, desde el punto de vista jurídico, vas a tener la respuesta, es decir, si la empresa certificada es la fusionante, entonces vas a subsistir con
la figura. También una pregunta relacionada con esto que nos están haciendo es, si yo obtuve la certificación solo la A, pero ya terminé de recibir mis opiniones favorables de mis proveedores, a veces ese es el punto que está afectando a subir a doble o a triple A, si tengo todas las opiniones favorables de mis proveedores. Entonces, yo obtuve la A y después de presentar la solicitud o después de obtener la certificación, obtengo ya las demás opiniones favorables. ¿Ahí qué debo hacer? ¿Puedo de alguna manera promover para buscar un ascenso en mi certificación o debo de esperar a qué momento? Ahorita la regla te permite, corrígeme, te permite que puedas meter como una solicitud para la siguiente, solo que al igual que se empresas certificadas, te vamos a pedir que declares que en caso de que sea favorable, te desistes de la que tienes ahora vigente. Correcto, entonces metería una nueva solicitud desistiéndome de la anterior para poder optar por la nueva. Y obviamente señalando que en caso de que sea favorable, porque a veces las empresas, bueno, me quiero desistir hasta saber si me la vas a otorgar o no. Perfecto, esa parte la hemos vivido ya en la empresa certificada, de manera que tenemos el contexto de cómo hacerlo. Perfecto. Pero en ese inter, mientras se ingresa la solicitud, subsisten los derechos de la modalidad de la A. Sí. Es correcto. Claro, es correcto. Otra pregunta dice si las empresas en proceso de creación o de nueva creación después del 15 de mayo, ¿cómo podrán certificarse si ya pasó la fecha del calendario? ¿Qué les corresponde o cómo podrán certificarse después del 15 de mayo? Me imagino que están pensando en las de Pacífico, ¿no? Que vencen esa fecha. Ahí pues les toca hasta octubre, la fecha que tenemos, 22 de octubre. Ok, muy bien. Otra pregunta, si la empresa recibe todas sus materias primas a consignación, me parece que ya lo platicamos, por parte del corporativo, entonces para efectos del punto 4.7, ¿solo hay que anotar el nombre y dirección del corporativo? ¿Se refiere a proveedores o a declarar? No recuerdo cuál es el punto. 4.47, yo me acuerdo. Si es proveedores extranjeros y nada más tienen a un solo proveedor y un solo cliente, sí, con que declaren al único. Al nombre y dirección del corporativo. Podemos, si quieren, pasar a la siguiente mientras lo voy buscando yo. Sí, claro. 4.7 o 4.7. 4.7. Dice anexe un archivo que contenga el nombre y dirección de sus clientes Sí, y proveedores en el extranjero. El único. Sí. Okay. A ver, tenemos otra pregunta, Octavio. Vas, Jorge. Ahí la tenemos en el monitor. Dice sobre el error. Subir el listado de proveedores nacionales. Sí, bueno, el error dice que si al momento de intentar subir el listado de proveedores en el apartado de modalidad AA, te dice que se tiene que descargar en un formato preestablecido y posteriormente nos dice que arroja en la pantalla todo tipo de caracteres. ¿Se puede complementar esos campos para poder avanzar? Sí, era el error del que hablábamos cuando anexas el archivo Excel y que les pedimos que lo bajen de la guía rápida que se encuentra en el espacio de manuales. Ya está con todas las características que se requieren, debe de ser versión 97-2003, también es un punto importante. Si siguen sin poderlo subir, pues sí que se acerquen con nosotros, porque con esas especificaciones, sin agregar comas, comillas ni espacios, bueno, espacios sí, son comas, comillas, y hay un carácter más que se me escapa, que no lo admite, pero que se aseguran que no tiene, Doble espacio. O comas, ¿no? Signo de más, Sí, es cierto, es ese, signo de más. comas y comillas. Pero bueno, ahí la invitación es que tomen el formato que ya tenemos disponible para evitar errores de este tipo. Porque la siguiente pregunta va relacionada, dice que hay error al ingresar el correo electrónico también. Dice que marca una restricción de datos y valores, pero que no son válidos.
¿El sistema valida la cuenta de correo al momento de salvar? No, la única que ya viene es la parte del solicitante, el correo electrónico que tienen relacionado con la razón social. Es la primera vez que escucho de este. La recomendación sería que si no les permite un correo electrónico, pongan otro. Otra pregunta, perdón. De todos modos, bueno, mándenos la dirección del correo, a lo mejor puede ser debido a un error, porque yo asumo que valida al menos que tenga el arroba, pero no tiene una restricción de tipo de correo. Sin embargo, bueno, si es un error que está persistiendo, que nos mande un ejemplo y con mucho gusto lo verificamos. A veces no permite subir los archivos que las reglas marcan como anexos obligatorios, en específico los referentes a proceso productivo y contrato de arrendamiento no aparecen como anexos. Me parece que eso es algo que ya se había mencionado, que se puede subir el anexo aun cuando no entra dentro de, digamos, la ventanilla, y al final el validador o el auditor sabrá que tiene que relacionar todos los anexos, ¿no? Así es, sí. A ver. Adelante, hay otra más que te dice, en el caso que los accionistas son personas morales extranjeras, en el campo de forma migratoria que se debe asentar, si es persona moral extranjera, más adelante el sistema indica como anexo. También es el supuesto que ya comentamos, sería un no aplica en forma migratoria, y en el anexo una hoja con la leyenda de que no les aplica. No aplica. ¿Tenemos alguna pregunta nueva? Dice, en el caso de domicilio, la empresa documentalmente tiene acreditado los que están abiertos y los que se dieron de baja. Tiene incluso las pantallas en el SAT y se soporta a través de documentos. Sin embargo, en el sistema aparecen los domicilios que ya se dieron de baja. O sea, aquí tenemos la combinación que para el SAT aparecen los domicilios anteriores, los que ya se dieron de baja junto con los nuevos, y parece que la empresa tiene una inquietud si esto le puede ocasionar algún tipo de problema porque siguen apareciendo todos. Eliminar sí permite. Si tienen domicilios que ya son bajas, sí permite eliminar ahí en el apartado. Agregar es lo que no permite y que no podemos incluirlos en esos mismos campos, porque son los que traen la base de datos. Que ahí los invitamos, hay empresas que están haciendo la modificación días antes de meter la solicitud. Sí tengo el tiempo de opinión positiva, lo que tardan en aclarar. En este caso no traigo ahorita el dato, pero se puede ver a eso, se puede ver a que evidentemente cuando haces una solicitud ante otra área del SAT también tienen un plazo de atención. Entonces, este tipo de cosas, como mencionaba las recomendaciones al principio, Octavio, por favor verifiquen sus domicilios, hagan las actualizaciones que tengan que hacer, verifiquen que cuenten con la opinión, para que no lo estén haciendo 1 o 2 días antes de la solicitud y se presenten este tipo de errores. Es que incluso aquí si se puede reflejar hasta en la pantalla. Cuando tú entras a tu portal, en la pantalla te aparecen los domicilios que tienes dado de alta y sucursales. Y puede ser que esos domicilios sí correspondan con tu realidad. Pero al momento de que accesas al sistema, te arroja otros domicilios que ya no tienes. Entonces, sí, por lo que veo, sí puede haber un desfase entre lo que se refleja con alguna modificación ante el SAT y lo que te reflejaría la aplicación en ventanilla única. Ok, esto lo vamos a verificar porque yo tengo entendido que estamos sacando la información directamente de sistemas del SAT, entonces sí, eso no debería estar pasando. Sí. Sí, entonces la sugerencia sería, primero que nada, pasa mucho que las empresas toman como su domicilio el que tienen en su registro federal de contribuyentes y no hacen las actualizaciones de sus sucursales, llega a suceder, ¿no? Entonces la primera sugerencia sería entrar a su portal con su firma electrónica avanzada, verificar dentro del portal qué domicilios tienen dados de alta, tanto como domicilio fiscal y sucursales, ver que efectivamente sean congruentes, hacer la aclaración en ese momento a través del sistema, imprimir estas pantallas porque son parte de nuestra evidencia en caso de que se siga reflejando, y en caso de que sucediera esto, bueno, pues me imagino que siguiera reflejando esos domicilios dados de baja por este desfase, acercarse con ustedes. Sí. Para pero hacer la repito, las bajas que se reflejen ahí, sí las pueden eliminar ahí en ese apartado. Eliminar sí se puede. Lo que no se puede es subir domicilios. Subir domicilios que no aparecen. O sea, si el caso es que les aparecen o visualizan domicilios que ya dieron de baja y que tienen el soporte documental, lo pueden eliminar ahí mismo, tienen el botón para hacerlo. Si por ejemplo una empresa tiene un domicilio en el estado de Nuevo León, que es de los últimos en la lista, pero tiene extensiones de domicilio en Baja California, en Sonora, y pertenecen a la misma empresa,
¿Cuándo esperan ser visitados? ¿En la temporada Pacífico o en la última? Es conforme al domicilio fiscal. O sea, si su domicilio fiscal está en Monterrey y tienen una planta en Tijuana, yo voy a recibir su solicitud cuando le toca a Monterrey, y mi planeación de visita, si decido visitar Tijuana, aunque no esté dentro de su calendario, la voy a visitar. Ah, muy bien. Otra pregunta. Sí. Respecto también al tema de domicilios, en otro caso, respecto a los domicilios donde realiza sus procesos productivos, la empresa cuenta con una matriz y una bodega. El sistema BUSEM señala la bodega como principal y no permite modificar ese rubro. Si se continúa, pues parte de lo que mencionas, con la solicitud se estarían enviando información inexacta. Este también es la primera vez que vemos ese error, porque y de hecho es muy extraño porque los domicilios te aparecen en las dos bases de datos, pero tú eres el que pones, seleccionas los domicilios como principales. O sea, te tienes que meter ahí en modificar, ponerlo como principal y ya aceptar. Entonces es un error de captura. Es un error de captura, creo. Y sin embargo el domicilio fiscal no te va a aparecer, ¿verdad? El domicilio fiscal no te va a aparecer, no vas a tener oportunidad en este momento de seleccionarlo como principal, porque nada más te aparece en la parte del solicitante. Sí. Porque es muy frecuente que el domicilio fiscal es la principal planta Sí, de así es. la empresa. De hecho, en ocasiones pudiera tener solo esa. Entonces ese es un punto que de repente también te lo podemos poner en la cartita esta anexa, ¿no? Explicando ese punto para mayor claridad de que ese es el domicilio principal y evitar una confusión pues al programar la visitante. Sí, yo entendería que si no les aparece, si nuestra base no trae ninguna información, podrían continuar con el proceso y se podría... sería lo lógico que se entienda que el domicilio fiscal es la única instalación. Pero sí estamos trabajando en incluir en los supuestos de poder seleccionar como instalación principal el domicilio fiscal. En todo caso, si ya se ha identificado algún supuesto donde no les aparece ninguna instalación y no puedan continuar con la solicitud, tendríamos que verlo caso por caso. Sí, seguimos con otra pregunta que ya fue respondida, pero petición. En el apartado donde se debe poner a las personas autorizadas para ir a recibir notificaciones de la solicitud, pareciera que puede elegirse a quién asignar dentro de la misma formulario. Sin embargo, en ocasiones el sistema de manera automática asignó al representante legal y a su agente aduanal como autorizados sin dar opción de modificar. Esta ya la había resuelto, pero sí, es la tú que vas ya se aclarando. resolvió. ¿Sí? Sí, en usuarios. Ahí les aparece el agente aduanal y las otras personas porque son las que seguramente han registrado para otros trámites en su expediente de ventanilla. Pero ahí lo pueden modificar. Ahí lo pueden modificar, pueden quitar si lo desean al agente aduanal y agregar a los nuevos. Previo al llenado de solicitud y se podía modificar en cualquier momento en después el de mandarse. apartado de usuarios, así es. Otra pregunta. Si los socios de la empresa son personas morales extranjeras, ¿se deben de mencionar o solo los representantes legales? No, no las personas que integran a las... Entiendo que la pregunta es en el sentido de las personas que integran a la persona moral, no solo la persona moral. O sea, solo los socios accionistas, si son personas morales extranjeras, sí hay que mencionarlos. No tienes que mencionar quién es el representante en México de esas socios o accionistas. Es una pregunta que nos hacen también con frecuencia. Y bueno, representante legal solo vamos a mencionar uno, ¿correcto? En la parte si tienen más de uno con poder para actos de dominio, deben de anexar la opinión positiva de los que sean. ¿Esto es obligatorio? Sí. ¿Ese es un punto obligatorio? Sí. Ok. Entonces tienes que checar todos los representantes que tengas con actos de dominio y ellos los debes de mencionar a todos. Sí. Yo nada más para aclarar el punto. A ver, tienes una empresa que es persona moral y sus socios son, dentro de los socios accionistas hay un mexicano y 3 extranjeros, personas físicas. Okay. Esas finalmente dentro de tu llenado de solicitud tendrías que señalar a los socios
y accionistas. Vas a establecer cuáles están obligados y cuáles no. Los socios extranjeros pudieran estar obligados en México, ¿no? Ahora, los socios que no estén obligados te van a manifestar que no. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. En el caso de representantes legales con actos de dominio, se va a señalar a todos y de todos se tiene que presentar la opinión positiva. Suponiendo que uno de estos representantes legales con actos de dominio no tenga si no está actividad, obligado a ¿qué tributar te en ponen? México, si no está obligado a tributar en México, no me anexas la opinión. Te señalan que no, es Sí. todo. Ahora, ¿existe alguna opción a través de el portal del SAT en la cual estos socios o accionistas extranjeros, sin obligaciones para tributar en México, pero con fiel, puedan obtener no tiene obligaciones para tributar en México? O sea, ¿hay algún No sistema de obligados consulta? a tributar en México, Así pero es. con fiel, sin RFC. Pues tendrían que tener RFC. El tema es si existe alguna manera en la que el representante legal extranjero o el socio accionista extranjero pudiera confirmar con el SAT que efectivamente no tiene obligaciones de tributar. Lo digo porque muchas veces los trámites no los hace ni siquiera el representante legal, sino lo hacen a través de terceros. Entonces pudiera darse, o se ha dado esa confusión que dice, no lo estoy, pero al momento de que le dices, oye, a ver, ¿tienes fiel? Sí, sí tengo fiel. ¿Tienes esto? Sí tengo esto. No, presentas declaraciones, no sé, preguntan a mi contador y se dan cuenta que sí tienen la obligación de presentar una declaración. ¿Cuál sería la sugerencia? Que revisen su situación antes de presentar la solicitud. Entendemos, ahí sí voy a tener que revisar el tema, porque entendemos que si no estás obligado a tributar en México, ni siquiera tienes por qué tener RFC. ¿No? Si tienes RFC, pues revisen porque tal vez sí se tengan que regularizar antes de... De todos modos, nos llevamos la pregunta y verificamos Sí. si hay un área competente con la que pueda la empresa consultar. Sí. Tenemos una pregunta Esa ya se anexamos, contestó. sobre las empresas. Ok, bueno, hay una que ya contestaron, pero nos los han preguntado. Es sobre otra vez el tema del llenado en el 4.1, donde hablan de un anexo 24 y el lugar de erradicación. Ya explicaron que van a querer ubicar dónde está instalado el sistema para que en su visita pues tengan toda la información disponible. ¿Con qué anticipación, y tal vez abonando un poquito esta pregunta, con qué anticipación las empresas van a estar enteradas de que van a ser visitadas? En promedio una semana. Una semana. ¿Por qué medio? ¿Electrónico? Tenemos, por eso les pedimos el dato de la persona Enlace. Ajá. O va a ser correo, pero lo tenemos que verificar también por llamada. Normalmente si no tenemos una respuesta por correo, les vamos a llamar. Ok, gracias. ¿Existe alguna sugerencia de qué te deben de tener a la mano al momento de realizar la visita? No, digo, la documentación o más bien la documentación que acredite la inversión, el monto de inversión que hayan declarado, documentación que acredite o lo que se supone que, bueno, no voy a caer en el supuesto o en supuestos. Vamos a ver el proceso productivo. Entonces, si identifico que para el proceso productivo o si tengo duda de, por ejemplo, la energía que usan para el proceso productivo, probablemente les estemos pidiendo unos comprobantes, recibos de la energía, del agua, de teléfono, pero en general es un recorrido por su proceso productivo, entendiendo todas las áreas que tienen que ver con la mercancía y el momento en que se integran al proceso, que podamos identificar que el personal está laborando. Y documentalmente lo único que está especificado en instructivo que vamos a pedir es la documentación que avala la inversión. Ahí incluyes los pedimentos de Así importación es. temporal cuando son propiedad del residente del extranjero, deben de tener los pedimentos Así es, disponibles. sí. Si lo que declararon fue una suma de esos pedimentos, sí esperaría poder tenerlos a la mano. Entiendo que son muchos, pero sí esperaría poder ver toda la documentación. O sea, por muestreo. Si fueron 1000, quiero de esos 1000 que me muestres ahí mismo X número. ¿Algo así Las funcionaría? visitas se están previendo de un solo día, ¿es Sí, correcto? así es. Sí. 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 Y también la persona que nos atiende, ¿no? Leti, ha sido un tema recurrente que nos demuestren que La labora relación laboral. la relación laboral, ¿no? Es evidente, pero
pero en temas legales lo tengo que tener en el acta. Entonces, Y ahí relación laboral puede ser la relación directa o puede ser a través del outsourcing, ¿correcto? Porque hay Sí. empresas que incluso todo el personal lo tiene con outsourcing. Sí. En algún ejercicio preliminar que ustedes ya habían dado en otros foros, habíamos visto que se estaban preparando como con una ficha técnica de la empresa donde inclusive habíamos visto que tenían hasta la fotografía de la fachada, traían información de la fachada de la empresa, información de los 5 años de manera gráfica, valor de importación-exportación, una relación de fracciones arancelarias de las más relevantes y una descripción muy general del giro de la empresa. ¿Ese es el soporte para que el auditor pueda hacer su auditoría lo más expedito que se pueda? Ese es un resumen. Nosotros validamos cada uno de los requisitos en sistemas. Si vamos a validar sus retornos, pues sí nos vamos en el análisis más allá, pero en visita no nos estamos basando en un periodo determinado. es también para que entienda un poco la operación de la empresa, ¿no? Sí. Que cada empresa tiene particularidades y puede ser que tenga operaciones a finales de año y no, irnos al histórico es para entender el comportamiento de la empresa, de qué sector es, pero no porque voy a irme a pedir documentación de 5 años atrás, ¿no? Eso nos da un panorama general de la empresa a la que estamos visitando. Ahora tengo una pregunta que nos han repetido varias veces. En algunas regiones del país llega una empresa como la principal y luego hay una cadena de suministro, la que le hace el tornillo, la que le hace la bocina, la que establece el televisor final. En esta cadena podría afectar que mis proveedores no se hayan podido certificar y por ende yo me vea afectado en esta relación porque estoy esperando recibir mercancía de ellos a través de pedimentos virtuales y si no la puedo certificar a la empresa que viene antes que yo, ¿podría haberme afectado? Pues es que, pero él, tú no te habrías afectado, pero él a la hora de importar, si él está importando, pues tendría que pagar. O Sí, tendría que tener una fianza, pero si está pagando o está teniendo una fianza, tú te verías. Y en el afectado. sentido de que en algún momento dado ya no pudieras hacer virtuales o eso, no. Lo único de lo que tú como solicitante o como certificado te tendrías que ocupar es de ver su opinión de cumplimiento de obligaciones. Okay. Y ahí como derivado una pregunta, si eres una AA o AAA que cumples con tus proveedores, presentas tu solicitud, pero en 8 o 9 meses, pues ¿qué crees? Que tu proveedor que tenía el 70%, te vas a quedar uno solo, ¿no? Ya no cumple, no tiene la opinión. Ustedes lo van a estar vigilando, eso, y qué va a pasar con la empresa que tenía la AAA, porque ahí la obligación era de un tercero que la cumplieron, pero en estos 3 años de vigencia sucede que ya no cumplen con la opinión positiva a sus proveedores. ¿Qué sucedería? Ahí tenemos dos supuestos. Sí. Si tú sigues cumpliendo con el porcentaje, con otros proveedores. No cumplen ya con el porcentaje. Si no cumple, Sí. te vamos a pedir, a requerir, porque a lo mejor es algo con lo que puedes solventar, ¿no? No nos vamos a ir directo a cancelación ni a la suspensión, te voy a requerir. Si de plano no me lo puedes confirmar, sí vamos a tener que... Pero en ese caso viene la palabra coloquial, a mí no me gusta, la degradación. Reclasificación. Esa está mejor. Reclasificación. Te vas a la... Sí, te vas a la... En el pero te peor reclasifica el SAT. Sí, Ustedes lo reclasifican. sí. Sí. Entonces, esta revisión en estos... Pero previo al proceso en el que tú puedas solventarlo, ¿no? Si Sí, no se porque pudo, a lo mejor ya no llegamos. quieres estar en la A, ¿no? A lo mejor quieres solventar que sí quieres seguir estando en la Y AAA. estás en posibilidades. ¿no? Agotando ese esquema, entonces el paso último sería la reclasificación. Sí, porque es un supuesto en el cual hoy puedes cumplir, pero a lo mejor en 7, 8 meses no puedes cumplir no porque tú no quieras, sino porque tu proveedor ya no cumple. Que eso al día de hoy no está en regla. Viene en las siguientes modificaciones. Lo van a ver en las siguientes publicaciones. Ok. Muy bien. No, adelante. No, Adelante, estaba sí. viendo que esa es otra ya repetida. Si Ok. podrían adelantar en pantalla una nueva, por favor. Sí, adelante. Eso. ¿Para contestarle? Sí. Ahorita yo creo que nos van a cargar más Había una preguntas. pregunta que me llegó más bien por aquí, no lo hemos cargado allá. Ahorita lo que está es la inquietud por certificarse, por llegar a las fechas, pero también mucha inquietud de la empresa cuando ya estemos en el 2015. Se va a empezar o la empresa que paga IVA
a tener un crédito muy elevado, y las empresas que tengan una cuenta y no estén demostrando los retornos en el ritmo de las importaciones, ¿cómo la autoridad va a tener alertas para decir esta empresa, a pesar de que es certificada, me está mandando señales de no cumplimiento y la podían perder en el 2015? No hay como señales, o sea, tienes un plazo de retorno y descargas en ese plazo de retorno. Ese es el mecanismo. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Pregunta en lo que nos prepara. Adelante. Ese ya lo teníamos. A ver, la voy a leer para ver. No alcanzo a ver, ¿me puedes? Gracias. El punto 4.1 dice, indique si cuenta con sistema de control de inventarios. Se refiere al control de inventarios de producción, RPM. Se debe de subir. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es un sistema de control de inventarios de anexo 24, Sí. distinto al sistema de un RP o el control del corporativo. Creo que esta última sí es nueva. ¿Sí es nueva? Sí. ¿Regresamos? Regresamos, por favor. Sí. Los pagos del SUA los he venido haciendo usando el archivo generado por el sistema SUA. Solo en el pago de marzo 2014 usé el archivo SIPARE. ¿Este último me puede servir como requisito para la solicitud? Sí, sí le puede servir, ¿no? No, porque es del último bimestre del ejercicio inmediato anterior, tal como está ahorita la regla. El del SUA que venía siendo es aceptable, es válido, porque no es del último bimestre anterior a la solicitud, sino del último bimestre del ejercicio inmediato anterior. Okay. En la solicitud de certificación IVA y EPS de BUSEM, cuando estamos tratando de cargar el reporte de los proveedores nacionales para determinar el 70%, marca un error. Este ya fue reportado con el folio, no sé si Pues sí, lo podemos decir públicamente. Sí. Pues es un folio. Con el folio, y aún no recibimos respuesta. En el apartado 3, anexar requisitos, solicitan la misma información. ¿Cómo puedo hacer para continuar? Su correo electrónico. En teoría, con esta solución que dimos hace un ratito, ya deberían de poder cargar el archivo en Excel. Sí, podemos repetirlo. Que es en la guía rápida, al bajar la guía rápida en automático están bajando también un archivo en Excel que cumple con todas las especificaciones y que hay que tomar en cuenta que no se deben agregar caracteres como comas, comillas y signo de más. En teoría tomando en cuenta esto ya debería de poder cargarse. Si sigue con la problemática sí podría ser admisible que ponga el PDF. No es lo ideal y no sería una respuesta provisional porque cuando anexan un PDF no queda la información explotable. Por lo que se hizo con el Excel es porque vamos a tener la información de los proveedores explotable a través del sistema. Entonces, si le impide todavía subir el Excel con esta solución, que sería, ya todo lo hemos solventado por ese medio, pues sí sería como una medida extrema en este caso, que lo anexan solo el PDF. Okay. Pero, Leti, el folio que está dando es el folio ante el correo de BUSEM. Me imagino que es un Sí. folio que levantó ante la mesa de servicio de BUSEM. Ok. Además de que ese esquema está disponible para todos y BUSEM nos pidió que algunas preguntas fueran directo a ellos porque es más ágil cuando son técnicas las preguntas de sistema. Pero bueno, le invitamos a que nos lo mande al correo que dimos anteriormente y lo volvemos a verificar en caso de que después de esta recomendación no pueda meter la solicitud. Una pregunta más. ¿Cuáles son los puntos que se toman en cuenta para obtener la opinión positiva? Está en la resolución miscelánea fiscal. No sé si se refiere a qué es lo que califica la opinión. Está en la resolución, si no mal recuerdo, es en la regla 2.1.13. En el 2.
ahí está lo que califica, que son que esté localizado y que no tenga créditos de impuestos federales. Dice, la autoridad, a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente solicitante ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refiere el Código Fiscal y su reglamento, y que la clave en el RFC esté activa, que se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto a la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a los 4 últimos ejercicios. Aquí es un tema de reciente modificación. Antes era sobre el ejercicio que está corriendo y el ejercicio inmediato anterior. Hay empresas que nos han dicho, es que yo la había obtenido positiva y ahora me sale, en los últimos 2 años, y ahora me sale una de 2009 o 2010 que no me salía. Es por esta modificación. Ahora nos vamos a 4 últimos ejercicios. Que se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los 4 ejercicios anteriores. Y bueno, son varias, que no tengan créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos al ISAN, al ISTV, entendiéndose por impuestos federales el ISR, IVA y IETU, impuesto activo, entre otros. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, que los medios se encuentren garantizados. Y en caso de contar con autorización para el pago de plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocación. Sí, hay empresas que se encuentran en procesos de auditoría o que les cerraron auditorías en estos 3 meses y que incluso les fincaron créditos fiscales. Entonces, parte de su preocupación era que no les arrojaba la opinión positiva, porque los recursos que habían interpuesto no habían sido procedentes. Entonces, la sugerencia en ese caso es que los tengan garantizados y con eso les arrojaría la opinión positiva. Sí. Nada más aplicarían para la A, ¿no? Sí, En ese así caso. es. Sí. Sí, no lo tendrían que pagar para aplicar por la AA y la AAA. Así Correcto. es. Ujú. Otra pregunta que no habíamos leído, ¿qué significa lugar de radicación para efectos del punto 4.1? ¿Es el área dentro de la empresa donde está localizado el sistema? Es la planta, la instalación de la empresa donde se puede tener acceso a todo el sistema. Que puede ser más de una. Puede ustedes ser más de mencionan. una. Lo que se quiere evitar es llegar a hacer una visita y que haya información que no podamos verificar porque no la tienen disponible ahí. Muy bien. Ok, pudiera ser, hay empresas que tienen el sistema en un área administrativa y no en una planta para poder verificar lo que sería la congruencia del sistema con sus procesos. Con que tuvieran una pantalla reflejo de su sistema para que ahí se pudiera consultar, ¿sería suficiente? ¿Como una interfase, Emilio, sería? Sí, ¿Una aplicación para que pudieran revisarlo ahí? Sí, porque en ocasiones la parte americana tiene el servidor, el hosting del servidor, y la parte mexicana accesa de manera remota, pero estoy entendiendo que lo importante es que todos los reportes sean disponibles En el lugar. ya sea vía remota o en sitio. Y aunque esté radicado en el domicilio americano, en la planta, el domicilio americano, habría que poner la planta principal donde está, ¿no? Que Sí. es lo que ustedes quieren ver. Sí. Y nada más en el supuesto de la empresa ya está a punto de cumplir, el auditor se tiene que ir y va a haber sistemas donde tienen que generar un reporte y van 15 minutos y no arroja el resultado. ¿Qué grado de tolerancia va a haber para esto? Porque puede suceder. Hay empresas que para correr un proceso, dependiendo de la aplicación que tengan, pues yo entiendo que tienen muy poco tiempo por la base de auditores y el número de empresas que tienen que revisar. Recomendar a las empresas que estén haciendo este ejercicio y lo tengan ya todo listo, ¿no? Sí, no, se va a requerir no con flexibilidad, pero sí con cosas lógicas. Aquí si pusimos este lugar de erradicación es porque ha pasado y frecuentemente que uno de los puntos más importantes en nuestro caso que vamos a revisar pues es el anexo 24, ¿no? Que exista y que funcione. Entonces, para ver que funcione, pues necesitamos ver ciertas operaciones, ¿no? Digo, si entendemos que una empresa que tiene un volumen de operaciones muy alto puede hacer más lento el proceso, de cualquier forma los requerimientos los tratamos de hacer al inicio de la visita para que haya un margen en que puedan entregarlos, pero cuando no es posible y es una situación lógica la que está pasando en ese momento de la visita, se entiende, no vamos a poner ahí un punto malo o no vamos a
a impedir que continúe con su proceso de certificación, si es una cosa lógica la que se presentó, ¿no? Sin embargo, si es una cosa que sí es necesaria y a la empresa le está costando tiempo, se espera el auditor. Evidentemente, bueno, tienen vuelos, pero en eso tenemos flexibilidad. Preferimos esperarnos hasta que esté la información completa y hacer los cambios que corresponden. Te voy a hacer una pregunta, aprovechando que ahorita nadie nos escucha, pero el anexo 24 se volvió la columna vertebral en parte de este tema de certificación y sirve para certificar a las empresas, pero en realidad el rubro anexo 24 ha provocado que algunas aplicaciones que en realidad no cumplen en sí mismas y están provocando, induciendo al error a la empresa de manera indirecta. La autoridad pensaba en un mecanismo a mediano o largo plazo donde pueda certificar que una aplicación en sí misma es certificada para que sus empresas puedan ser certificadas, porque en el mercado pues ahorita está habiendo un ajuste con respecto a eso, de poner a prueba los mecanismos de su sistema anexo 24 y se están dando cuenta que probablemente algo que esperaban de manera natural pues no lo están pudiendo obtener. ¿La autoridad pensaría en a mediano o largo plazo certificar los anexos 24 en sí mismos? Eso, si me permites hacer un comentario, sería un poco reflejar lo que en las NEC, si bien no se certifican los materiales de seguridad o la infraestructura de seguridad, sí hay ciertos estándares que se recomiendan como mejores prácticas, un poco esa mejor práctica alineada a temas, en este caso, de tecnología, ¿no? Pues. Sí, digo, el propósito del anexo 24 finalmente es que tengan un control de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Que si una mercancía se importa temporalmente, salga o tenga un destino en el plazo establecido. Y lo que se pide que se acredite, yo la verdad no veo que esta situación pudiera darse. Pudiera evolucionar, no sé, y aquí estoy hablando por hablar, pero más bien pudiera evolucionar o pudiera perfeccionarse el requerimiento de la autoridad, pero no certificar a los proveedores o a un sistema en específico. Lo que pasa es que hay un tema ahí inducido que en los foros lo hemos tratado, que el anexo 24 como tal pues es lo que te muestra un resultado, ¿no? Es una forma automatizada de reflejarte un resultado de algo que alimentas. La importancia muchas veces está en lo que alimentaste. También. Si alimentaste mal el sistema, pues no te va a arrojar el resultado que requieres. Y ahí tienes que el SAT, ¿no?, tiene un reflejo de las operaciones de la empresa previo a que presentes un resultado tú. Y lo acaban de decir, muchas de las cosas son declaraciones, como manifestaciones, pero al momento de que las crucen con los sistemas que tiene el SAT pueden reflejar una incongruencia o inconsistencia. Entonces tienen que estar abusadas las empresas con sus sistemas, pero también con lo que alimentan, ¿no? Sus reglas octavas, ¿no?, sus temas de origen, sus pagos de impuestos, incluso que todos los pedimentos estén reflejados. Aquí se abre algo que nosotros también hemos analizado y aconsejado a las autoridades. Como en otros países, si bien no hay una certificación como tal de IVA, pero sí existe el modelo de certificación, se publican manuales de mejores prácticas. En el caso del NEC, tú lo sabes, María Elena, la aduana americana tiene un manual de mejores prácticas donde para cada uno de los estándares, y yo creo que aquí, tanto en ambas certificaciones, como en NEC, como en IVA, se abre ya la necesidad alineado a lo que son las mejores prácticas en términos de los procesos aduaneros y en el anexo 24 para que en un futuro también exista esta guía muy bien definida para cada uno de los pasos. No pasos a seguir no en cuanto a la forma del proceso, sino al fondo, que son las mejores prácticas de cómo, ¿no? Un poco sería esa la sugerencia de la creación del manual de mejores prácticas, que a su vez, pensando en voz alta, pudiese ser un manual que va, por su naturaleza misma, va intercalado con los procesos de seguridad NEC y con los procesos de aduaneros típicamente. Pero la idea es un poco plantear el manual de mejores prácticas. Claro, se toma. Yo creo que ya estemos arrancados con el programa, vamos a poder nosotros como autoridad ir identificando aquellas mejores prácticas, claro, con apoyo también de las cámaras, entonces definitivamente sería algo que se puede hacer. De hecho, hicimos una sugerencia, ¿te acuerdas?, por correo, respecto a ya entrar a un esquema de cumplimiento total en cuestión de anexo 24 y pasar de un reflejo de lo que pensamos que es contra lo que sí debería de ser, ¿no? Porque también hay un tema en los anexos en cuanto a cumplimiento, es lo que generan en cuanto a reconstrucciones.
¿no? Entonces hacíamos un cálculo, si son 6,000 maquiladoras en el país, Jorge, y una reconstrucción te cuesta $17,000, la más económica, multiplicado por las 6,000, estamos hablando de que en la mesa hay $100 millones en reconstrucción, que muchas veces atienden a esta cuestión de que son estáticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mecanismos que incluso Emilio ha plasmado, planteado, también Salvador y Jorge, en los cuales se puede migrar a un mayor cumplimiento, mejor cumplimiento, o más óptimo para las empresas IMEX, más fácil, ¿no? Sí, porque el anexo tiene mucho tiempo que no ha sufrido una modificación. Venía de la industria farmacéutica, ¿no? Era una fórmula de ¿sí, así era? Bueno, sí, el primer anexo 24 nos pedía el peso molecular del producto terminado, ¿no? El primer borrador que salió publicado. Un poco difícil de terminar, ¿no? Que tampoco se trata que el anexo 24 sea la espina de la certificación, ¿no? Sí, claro. Es el Y resultado tan es así, del por ejemplo, reporte. en la modalidad AAA, el beneficio 7 te exenta, te dice que podrás acreditar que cumples con la obligación del anexo 24 siempre que cuentes con un control de inventarios que refleje el destino de descargo de los saldos, ¿no? Sí. Entonces, también la visita no solo vamos a ver el anexo 24, Sí. quiero ver tu saldo más aún si estás aplicando al AAA, ¿no? Ahí me lleva una pregunta que no ha salido, pero es muy recurrente, el qué pasa si yo a AAA ya no llevaba anexo 24 por este beneficio y regreso a hacer AA o A por cualquier razón, ¿no? Ahí se está dando un plazo, es correcto, ¿verdad, Leti? Sí, de para un que año. de un año para que vuelvas a implementarlo. Ahora, la duda es, ¿un esquema CECIT? O sea, ¿es un CECIT Light lo que estaríamos hablando en cuanto a que te van a reflejar con reportes? No, es que No, esa es no. otra también duda O sea, es porque recurrente. todo el mundo es CECIT. No estoy Light, pidiendo, no es no CECIT. está vinculado con CECIT, no Ok. estoy pidiendo que me des en línea, no, te exento y tú tienes tu control. No me estás mandando a mí la información en directo, en vivo, no. Porque Sí, eso igual. implica seguir llevando un inventario. Claro, Bajo la obligación modalidad manera. AAA es no llevas No un llevas, anexo te quedas con el 24. control de inventarios que tienes, Sí. sin estar conectado con la autoridad. Sí, claro, no tienes un espejo reflejo, nada más te vas a presentar reportes de una manera no tradicional, Sí. que No posiblemente te reflejen te generen una facilidad en tus operaciones, ¿no? Porque vas a realmente demostrar lo que sí haces, no lo que querías hacer. Exactamente. Que Es el igual creo proceso. importante no dejar la percepción, porque también habrá muchas empresas que se quieran certificar nada más en A o en AA, y no dejar la percepción de que tienen que hacer implementaciones en el anexo 24 forzosamente o que les va a implicar un costo. El anexo 24 es lo que es, y con que tenga lo que dice el anexo es suficiente. Lo importante que si no está actualizado, no saben que no cumple del todo con todos los requerimientos, pues digo, ese es el único caso que se tendrían que preocupar. Si el sistema está actualizado en función de la operación y del modelo de negocio que tiene la empresa de acuerdo al requerimiento del anexo, pues que sí quede bien claro en la mesa que no tienen que preocuparse o pensar que le tienen que poner más cosas, ¿no? O hacerle una inversión para dejarlo bien. Esa es una extraordinaria recomendación, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas te dan aplicaciones adicionales, ¿no? Entonces, yo creo que la primera recomendación es, oye, verifica con el anexo 24, Jorge, que tu anexo cumpla con lo que te está solicitando estrictamente el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que te cumpla con esos reportes y esos requisitos. O sea, sería más allá de que te den soluciones adicionales de algunas otras aplicaciones que muchas veces son ocurrencias, ¿no? Sí, debe de ser funcional. Es decir, y lo hemos visto con otras certificaciones, la inversión no tiene que ir tan grande para una infraestructura que le es funcional a esa empresa. Hay empresas que sabemos, Emilio, que llevan su sistema de control de inventarios en Excel y han subsistido durante años porque tienen solo 3 insumos y 2 números de parte y no dos bienes de exportación, ¿no? Entonces es funcional. Sí, ahí tendrían que, como mejor práctica, obviamente automatizarlo. Acuérdense que en el caso de depósito fiscal, puedes no cumplir con el anexo 24, sino sería nada más un sistema automatizado de primeras entradas, primeras salidas, y el otro sí el anexo. Y aquí hay una pregunta de Tijuana de almacenaje, pero se adelantó, no sé si ya la...
Más atrás, Más por atrás, favor. más atrás, más atrás. Sí, En ya. el caso de maquila de servicio, almacenaje en Tijuana, tengo corporativo en el extranjero, pero cuando recibo mercancía por puerto marítimo, el proveedor es el manufacturador, por ejemplo, Japón. Pero aún así el servicio se presta a través de mi corporativo. Pregunta, ¿mi proveedor en el extranjero y a quien tengo que mencionar es solo este o los otros proveedores también aplicarían? No entendí bien Sí, la el lista. producto viene inbound, la mercancía viene de Japón y tiene nada más un proveedor que lo único que hace es reclutar la mercancía probablemente en San Diego para exportarla Sí, es previa revisión. solo su proveedor. ¿Cuál de Sí, los no, dos? no tendría el que le envía ¿La la bodega? mercancía. Sí. La revisión previa de San Diego. Bueno, habría que ver también quién le factura, quién está declarando ya en DIOT como proveedores y clientes en el extranjero. Bueno, pues no lo tenemos, pero podemos plantear los dos supuestos. ¿Qué pasaría si el que le factura es Japón? Sí, tendría que declararlo. Y que, Ok. sí. Sí, si llega a San Diego y se hace Sí. un proceso que pierde el origen para efectos, bueno, volvemos. Yo pensaría que revisión previa, porque las empresas se cuidan que cuando viene así la mercancía la revisan antes de incursionarla a México y es el único uso que tiene el edificio o la empresa proveedora de este servicio. Entonces yo creo que quedaría respondido con si factura Japón directamente, entonces el proveedor es Japón, Sí. y si el centro consolidador. ¿Y no pudiéramos aterrizar lo que sea el que se declara en el pedimento de importación? O sea, pregunto. Al momento que se lleva a cabo la importación, su Aquí proveedor es el que viene desconozco. señalado como proveedor, el que viene dentro del pedimento. O sea, es Pero no sería el mismo que factura. pues, el que finalmente le está consignando las mercancías. Entonces, la lógica sería que sería el proveedor que declara en el pedimento, ¿no? O pudiera... No sé si pudiera ser el caso que esté declarando el origen como siguiendo el ejemplo, el que esté en San Diego y no el que le provee. Digo, creo que no sería bueno acotarlo a ese supuesto del que declaras en pedimento, porque también desconozco si es el que declara como proveedor en DIOT, porque tengo entendido que el que declara en DIOT es el que le factura. Entonces, si hay una diferencia entre el que le factura, declara en DIOT, y el del pedimento, seguiría siendo el que le factura. Y es que a veces Pero habría hasta una el broker americano, Sí, y claro. nada más fue de momento transitorio lo Así de la es. Y mercancía. en la maquila típica, pues no estás comprando la mercancía, entonces es. realmente te irías probablemente al criterio de pedimentos, porque no hay compra. No. Y de hecho, generalmente el que te refleja la proveeduría es tu corporativo en el extranjero, aunque venga de un destinatario distinto. Bueno, tengo un origen diferente, ¿no? O sea, es más o menos cómo funciona. Otra pregunta. Me parece que es la misma, repetida. Bueno, una empresa de subcontratación de personal tiene opinión negativa y ya se realizó la aclaración, pero aún no le emiten la opinión positiva. Es posible ingresar el 32D del Código Fiscal de la Federación y el escrito de aclaración. No. No es factible, se necesita la opinión fiscal como tal. El área de servicio al contribuyente nos informó que tienen 72 días para ellos. Lo más que se tardan son 72 horas, no días, corrijo, 72 horas. Con una nota abajo. Sí, se tardan 72 horas para hacer la aclaración. Entonces, nada más permitir que pase ese tiempo y se debe estar reflejando en el sistema. Ok. En caso de que no sea, bueno, también estamos abiertos a poderlos apoyar, pero sí les pedimos que esperen ese plazo. Muy bien. Otra. Adelante. Si me ayudan en el monitor, gracias, dice, ¿dónde Los comienza? contratos de renta. Los contratos de renta, si son mayor de 5 hojas, se podría enviar 2 primeras y una última de firmas para que el archivo anexo no pese mucho o no sea muy grande. No, sí debe de ser completo, aunque esté seccionado. Ok. Me preocupa, en dado caso, que en las hojas que no me están anexando no se identifique la parte del domicilio, porque nos ha pasado mucho esta situación últimamente, por eso es recurrente mi comentario del domicilio en los contratos. Sí viene una parte del contrato y las firmas, pero hay información esencial de las partes o del inmueble que no aparece. Es que sabes que no los están dictaminando los contratos. O sea, dicen, tengo contrato maquila, ahí te va.
pero no, tampoco ellos identifican la congruencia con su contrato, porque es una empresa que tenga 20 años y el contrato que suscribieron en aquella época es de un domicilio que ya no es, incluso la empresa hasta la mejor cambió de nombre o denominación. No, yo me refería, social, creo que yo entendí que era de un contrato de uso o goce del inmueble. de Maquila. En realidad cualquier documento. Están haciendo muchas preguntas de qué pasa si el documento excede la capacidad de ventanilla, tamaño. no puede subir el documento. Que lo Se puede. seccionen. Que lo fraccionen. Sí, sí. Otra pregunta. Somos una empresa horticultora e importamos de manera temporal nuestro material de empaque y los retornamos con pedimento A1. En la tabla 5.14 no está considerado la clave A1. Nuestra duda es que si va a ser válida o no para la autoridad en nuestro caso. Sí. Ahí se está contemplando una modificación. En este momento, a fin de certificarlos, creo que lo tendríamos que hacer válido. La modificación posiblemente venga en un par de meses. Se está considerando a todas las empresas del sector primario que importan el envase y el empaque para que puedan certificarse. Ahorita creo que para casos específicos podríamos pedir que nos contacten. Okay. Y Sí, podríamos en este caso sí ver les una pedimos solución. Que nos contacten para también nosotros como autoridad no tener algún problema y que estamos permitiendo algo que no esté estipulado en regla. La respuesta es sí fue una omisión, se está trabajando, viene en la siguiente publicación. Si es del área Pacífico Norte, que nos contacte y con mucho gusto vemos. Es que hay muchísimas en San Felipe, San Quintín, el Valle de Mexicali, hay muchísimas empresas que se dedican a este sector y que todo su material de les puedo empaque adelantar que en importan caso de que temporal. ahorita por disposición en regla no podamos darle salida que ponga en riesgo como servidor, lo que buscaríamos es en la siguiente modificación hacer un transitorio que para aquellas empresas que están en este supuesto y no pudieron aplicar, se les abra la fecha, una nueva fecha. ¿Se tiene un estimado de fecha en la que se publicará esta resolución? No. No, pero tiene que ser lo más pronto posible, eso Y a más tardar en un par de otra cosa, meses. y nos han preguntado, y quiero que quede totalmente claro, es no hay prórrogas, porque eso nos los han dicho. No va a haber nunca la posibilidad de una prórroga viendo el gran volumen de empresas que están en proceso de certificarse. Sí, va a ser inmanejable. Aquí contrario al NEC, en donde estábamos nosotros saliendo mucho a venta, aquí las solicitudes son muchísimas, entonces no tenemos capacidad para hacer una prórroga. Lo que sí estamos haciendo ahorita son foros como este, ahorita vamos a empezar por la región Pacífico Norte y vamos a andar por toda la República atendiendo dudas. Por favor, les repito, si hay alguna que no estamos atendiendo, háganmelo saber inmediatamente. Ese sí puede ser a mi correo personal, que es maria.sierra, bueno, es personal, es de trabajo, pero el correo no el genérico de certificación, maria.sierra@sat.gov.mx. Para que lo pongan. Las preguntas, les repito, genéricas, se las van a contestar más rápido si lo mandan al correo general, pero si no le están contestando ahí, por favor, háganmelo saber. Y bueno, la idea es que si no hay prórroga, entonces el prever y poderlos ayudar antes de que metan la solicitud. Ok, gracias, Marilena. Si hace 4 años y medio importé por única vez material del sector sensible bajo textiles, el capítulo 63, y los retorné en el mismo año, ¿tengo que cumplir con los requisitos adicionales a los requerimientos generales? No, en ese caso, recordar que para sector de confección sí especifica que es únicamente cuando son destinados al sector de la confección. O sea, que si es una empresa que es otro sector y por única ocasión importó ese material, se entiende que no es una empresa que se dedica o que pertenece o que destina normalmente sus mercancías al sector confección. Entonces, no se tiene que declarar como sensible. Sí, me hace recordar también muchas autoparteras, haciendo la similitud con la parte del NEC, cuando aún no estaban sujetas las del sector textil, que hacían asientos y eran proveedores, ¿no? Y importaban la tela, pero había esa confusión. Sí. Yo creo que ya le han preguntado en ocasiones, pero hay que responderla. ¿Qué pasa si un proveedor no tiene opinión positiva? O
sea, tengo 10 proveedores, pero un proveedor no tiene... Siempre y cuando cumplas con el porcentaje, estás bien. Ok. Si este es un proveedor que te afecta en el porcentaje correspondiente, si no puedes aplicar Eso- más que a la A. sino O sea, que sí a puedes la- aplicar la certificación bajo la modalidad genérica. por la... Yo creo que esta pregunta es muy sencilla, pero bastante personas no las han realizado, entonces era importante contestarla. Adelante. Si mi empresa poquito, tiene más de 5 años, no alcanzo a verlo, Poco más. perdón. Ahí está. Si mi empresa tiene más de 5 años con IMEX, pero no lo utilizó durante los últimos 2 años, pero lo mantengo por mis volúmenes de exportación, ¿me podré certificar? Sí, sí. ¿No? Muy Sí, bien. si lo tiene vigente, aunque no lo haya utilizado, sí. Aquí el punto es a partir de la fecha en la que te pueden hacer la solicitud, a partir de que empiece a operar, o a partir de que le dan la autorización extra. O sea, si vas a una empresa de nueva creación, ¿sí? Tuvo que haber tenido alguno. A lo mejor ese programa lo tiene hace 5 años, nunca lo ha operado, es un absurdo, ¿no? Pero tiene 2, 3 años, no lo ha operado y lo empieza a operar a partir de hoy. La solicitud se solicita a partir de que se opere el programa, ¿no? A partir de la primera importación. No, cuando ya está activo, cuando ya está vigente el IMEX, puede certificarse sin... Desde que tenga su programa autorizado Sí, por parte de Economía, así aunque es. no había realizado ninguna operación. Sí, Sí, porque esa es una de las Es una de grandes las preocupaciones de los inversionistas Así es. en varios estados. Obtengo mi certificación, más bien mi programa IMEX, en ese momento ya tengo la certeza jurídica que voy a poder ingresar mi solicitud. Es muy sensible para los inversionistas este tema. cumpliendo con los requisitos para las empresas de nueva creación, sí. Sí. Ahí, por ejemplo, el tema de los empleados sí ya lo van a tener que tener. Contratación de empresas. Sí. Lo que pasa es que el punto es, muchas veces es mucho más fácil lograr tu programa IMEX que realmente empezar a operarlo. O sea, empezar a operarlo te demanda otro tipo de actividades adicionales que te requieren una inversión distinta. Entonces, por las fases de constitución de una empresa y el proceso que tiene la empresa, pues sí le sería atractivo el que con el programa IMEX pudiera llevar a cabo su solicitud como una empresa de nueva creación y no esperarse a que solicite, empiece a operar el programa. Así, estoy entendiendo bien. Si lo que estás mencionando es que cuando se le dé el IMEX, se le dé la certificación. No, a partir de que se le dé el IMEX ok. te puede hacer la solicitud. Sí. Es ¿Les parece que hagamos un par de preguntas más? No sé cómo. Ok. Buen día. Así dice la pregunta. Hablando del personal, en la empresa que trabajo, todos son empleados subcontratados. ¿Se puede aplicar o se rechaza? Sí, entra en el supuesto. Sí puede aplicar cumpliendo con el requisito los requisitos a través de la para la outsourcing, ¿no? subcontratación. Para las empresas sensibles que la Secretaría de Economía, por medio de la regla 337 de las reglas de la Secretaría de Economía, los exime del trámite, si exportan al 100%, ¿por qué el SAT no toma en cuenta esta regla? No, yo me tampoco. parece A ver, que- otra vez. Sí, vamos a... Me parece que la pregunta está... Sí. Para Para las las empresas empresas sensibles sensibles. que la Secretaría de Economía, por medio de la regla 337 de la Secretaría de Economía, los exime del trámite si exportan al 100%, ¿por qué el SAT no toma en cuenta esta regla? Es que no me queda claro de qué los exime. Sí, no ¿De qué explica. trámite los exime? sería nada más pedir ahí la... Bueno, no, si a lo mejor esto lo invitamos a que nos lo envíe por correo también para que Sí. quede más clara. Y vamos a la siguiente. Sí. ¿Dónde o cómo se haría la consulta para el seguimiento de la solicitud? Bueno, ya lo habían Sí. mencionado, ¿no? por ventanilla. Todo va a Sí, ser por ventanilla ventanilla. única. Ahí sí les pedimos un poco de paciencia, al menos una semana, 2. No vamos a estar contactándolos al día 3. Entendemos que hay empresas que nos van a estar hablando por teléfono para preguntar cómo va la solicitud. Eso ya lo vivimos en certificadas. Ahí les pedimos un poco de paciencia, pero bueno, con nuestra área, ya sea los teléfonos o por correo, pueden darle seguimiento. ¿Qué pasa si las importaciones temporales y retornos en la empresa son únicamente los empaques? Habría que ver la relación con las importaciones.
Decía nada más los retornos. No, importaciones y retornos son únicamente empaque. Sí, No hay es ningún lo problema. único. Sí, es como el caso de... ¿no? Hace 4 años y medio importamos material de la fracción 63 y se retornó en el mismo año. ¿Esto me obliga a cumplir con los No, ya requisitos es repetido. adicionales o solo los generales? Esa respuesta ya fue... Si no se existe la destinan a respuesta. la confección. Para una empresa IMEX sector sensible, ¿cuál va a ser la forma en comprobar que se esté retornando el 80% de las importaciones? De la misma manera que una normal. Con el sistema. Sí, o sea, deben de declarar su valor de importaciones totales contra los descargos que hayan hecho y debe de ser más del 80% en base al valor en aduana de las importaciones y al valor comercial de los descargos. Ok. Para efectos de acreditar el valor de activo fijo, por ser IMEX sensible, ¿contempla también transporte? Transporte, me imagino que se refiere a que es de su propiedad, Sí, medios sí. de transporte, sí, Cualquier activo fijo. sí. El enlace operativo puede ser empleado mediante un esquema de subcontratación, según el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, o debe ser de la solicitante de la certificación. Puede ser a través de subcontratados siempre y cuando la empresa lo reconozca con un cargo específico. Si estás en auditoría de comercio exterior, ¿es recomendable certificarse por el asunto de los créditos fiscales o esperar saber cuál es la resolución? Esa está buena. Pero se pueden, el tema de créditos otra vez solo es para las Sí, te vas a modalidades AA, AAA, entonces se puede certificar bajo la modalidad A. Te vas a la A, ¿no? Por cualquier otra situación. Y bueno, de todos modos, si quisiera certificarse y no le han fincado el crédito, se puede certificar. El momento en el que tenga un crédito, hay una causal de cancelación que dice que tienes que estar cumpliendo con los requisitos. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos... Pero ahí vas a aplicar el que la vas a bajar. Ajá, O sea, no no, se le quedaría vas a, sin la le vas a decir, oye, a ver, certificación. ¿no? Te requiero que me demuestres que pagaste los millones de pesos que te determinaron. ¿no? ¿Sabes qué? Pues te demuestro que garanticé y asumo que sería una reclasificación de acuerdo con lo que estábamos Sí. platicando. Sí. ¿no? Al momento de seleccionar mi modalidad AAA, ya la página no me deja continuar. ¿Podrá decirme a qué se debe este error? La primera vez que lo escucho también Pero no sé si llamando a alguna consulta. ¿Pueden repetir los teléfonos y correo electrónico, por favor? Sí, incluso yo creo que los ponemos en la pantalla. Y si no da los tiempo, pasan. está Sí, abajo de la ponemos invitación. una línea con información y si no, de todas maneras que nos hagan llegar a los mismos correos las pantallas donde reflejen los errores. ¿No? Sería... Octavio, abajo de la presentación viene Sí, sus aquí emails ya y los su teléfono. tengo. sí se puede compartir. La podemos subir. Sí. Pues, no sé si... A ver, Pues creo que correo, Repetimos Sí, correo. seguimos. correo electrónico para dudas de la certificación es certificación.iva.ieps@sat.gov.mx. Los teléfonos de consultas son el 55 58 02 06 09 y 58 02 06 10. Y de ventanilla, ventanilla única @sat.gov.mx y contacto @ventanillaúnica.gov.mx. Ok, vamos a tratar de Ahí lo que les pedimos, si son problemas técnicos de tamaño de archivo, formato, la gente más especializada son los correos de ventanilla única. Si son temas de la certificación, de las reglas, en el correo de certificación.iva.ieps. Sin embargo, si no, nosotros los canalizamos en caso de que haya una confusión. En la parte de anexos de documentos nos pide que los agreguemos en 3 ocasiones. Solo estamos agregando la primera vez y en las siguientes veces le ponemos la hoja digitalizada de no aplica. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Correcto. Al querer, vamos a apurarnos porque son muchas Sí, preguntas y exacto. hay que aprovechar también el espacio. Al querer agregar una persona en las personas para recibir notificación me dice que no cuenta con fiel. ¿Cuál sería el procedimiento ya que me comentan que sí cuenta con fiel? Que aclare, Pero en las personas para recibir notificaciones se requiere que cuenten con fiel.
no sé si le esté marcando algún error, entiendo que le está causando alguna problemática a la hora de agregarlos, no debería, solamente tiene que validar el RFC. Si el único representante legal con poderes de dominio es extranjero, se debe incluir en la solicitud. Si es afirmativo, ¿qué documentos se debe anexar a la solicitud, ya que no tributa en México, no cuenta con RFC? Ninguna documentación. Solamente se declara que no Sí, tiene obligaciones, ¿no? que no está obligado a tributar. La que sigue es, ¿puede una persona del corporativo contratada en la empresa americana y que no tributa en México, no tiene un RFC activo, ser persona enlace? Esta persona es la responsable de las áreas que sigue, administrativas de la empresa en México, gerente de administración. Sí, sí puede. Sí puede. En CISEX hay una base de datos de domicilios registrados en IMEX, pero esta base indica también la información de submaquiladoras. En este caso no sería congruente con la información del SAT. ¿Qué pasa en ese caso? No pasa nada. ¿Por qué no se refleja la de submaquila, sí? Nos han dicho que sí en algunos casos, no sé de qué depende, pero hubo un supuesto en Secretaría de Economía que sí lo subían a una base de datos como domicilios vinculados. Nos han dicho que hay quien sí le aparecen las submáquilas, a otros que no. Ok. Buenas tardes. ¿Existe alguna opción para guardar la información capturada en la solicitud de tal forma que si no terminó de llenarla pueda continuar la siguiente vez donde me quedé? Ya eso ya lo respondimos. Sí, no. No sé. Sí, no, desafortunadamente no estamos tratando de corregirlo, pero por el momento. Es la última, Octavio. Yo creo que las últimas 3 preguntas ya son las últimas. Pues muchas gracias. Pues ahora sí que no sé si quieren dar algún mensaje adicional. Sí. Ahorita lo están viendo en todo el país y parte de Latinoamérica, ¿no? Sí. El informarles que vamos a estar haciendo foros presenciales y virtuales. Nos vamos a enfocar de acuerdo al domicilio fiscal. Ahorita va a ser el enfoque pacífico, el área del Pacífico, y así vamos a ir de acuerdo al calendario. Lo vamos a hacer saber a través de la página del SAT, los invitamos que lo chequen a través de las principales cámaras. Y bueno, por favor, no dejen de mandarnos las dudas que tengan y los errores. Para mí es momento ahora de corregir BUSEM para evitarlos más adelante y poder atenderlos lo más pronto posible. Y bueno, a nombre del Servicio de Administración Tributaria, gracias a todos los que se conectaron, gracias a la COEALAC por el apoyo, gracias a INDEX. Y bueno, Emilio, Octavio, Salvador, muchísimas gracias por la invitación. El foro se hizo en un corto tiempo y ha sido, la verdad, una experiencia buena para nosotros y esperamos que lo podamos replicar. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues gracias a nombre de la Confederación de COEALAC, gracias Octavio por la gran organización en tan corto tiempo. Emilio, gracias. Y reiterarles que estamos a sus órdenes para efectos del tema de Nuevo León. En los correos de info@coealac, aquellas empresas que quieran iniciar con este apoyo, y en los correos que se han venido divulgando en el capítulo noroeste y en las oficinas centrales de México. Estamos a sus órdenes para ir resolviendo cualquier duda respecto del proceso. Sí, y nada más por último, es importante que la información que obtengan sea una información de primera línea, ¿no? A efecto de que se evite cualquier conjetura o cualquier interpretación que no lleve a buen término la maquila. Finalmente, nosotros siempre hemos dicho, como una confederación y empresas responsables, que a todos nos conviene que la maquila se certifique, porque finalmente genera empleos, y estos empleos pues generan cierta inversión también en México. Entonces todos estamos pugnando porque esto se logre, y para eso necesitamos acercar las herramientas adecuadas para que las empresas logren la certificación. Pues muchas gracias de verdad. Gracias. Emilio, no sé. Vamos a agradecer este espacio. Yo creo que siempre es una buena oportunidad para que las personas escuchen de primera mano la información. Como comentaba Octavio, es muy importante para ellas. Ahorita entender qué está pasando. Pacífico Norte ya tiene el tiempo encima. Otras regiones, todo este foro les ayuda a tomar buenas decisiones con el tiempo necesario. Pues agradecerles la oportunidad que nos dan de participar en este foro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vámonos. Muchas gracias.